el gas es... A ver. A determinada temperatura, el aire tiene una densidad de 1,19 gramos y el metano gramos por litro. Eso indica que el metano es volátil. En realidad, con esta información, es un gas, ¿sí? Es una mezcla de gases en realidad. Y el metano a esa temperatura asumimos que también lo es, ¿sí? Estas densidades por lo general muy gases. Entonces no hablamos de volatilidad para gases, porque ya están todos en la misma fase. Recordad que la presión de vapor es la presión sobre el que está, ¿sí? Por ejemplo, el agua, ¿sí? Tiene una presión de vapor asociada. El metanol, que es el alcohol en realidad, por eso te preguntaba si era metano medicio. El metanol sí es una sustancia volátil y tiene una presión de vapor asociada. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Profe, Era el 6. profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta después sobre el mismo punto 1? Sí, decime ahora. Dice 100 gramos de metano ocupan 71 litros de volumen. Sí. No sé si son, o eran 71. Era para tener una regla de 3 simple, ¿no? ¿O qué podías hacer? Claro. A mí me quedó 142. Está bien, no hice la cuenta yo, pero acá, Bien, digamos, la idea que apliquen la definición de densidad. ¿Sí? La densidad es cuánto pesa una unidad de volumen determinada. ¿Sí? En este caso, si miramos que 1 litro de metano pesa 0,71 gramos. ¿Sí? Entonces habría que ver eso. Pueden arrancar a partir de la densidad, inciso D. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decimos, si 1 litro de metano pesa 0,71 litros de metano, ¿cuánto ocupa? No sé, no tengo la calculadora acá. Hagan esta regla de 3 y ahí les va a decir. 50,41. 50,41 gramos. Sí. A mí me dio Bueno. 140, pero yo lo calculé. Pueden hacerlo diferente. O sea, 71 litros de metano. 100 ¿Vos dividido. ¿quién Ah, está porque hablando? lo que nos dio. Claro, bueno, pero lo hacen. Esta es una forma de hacerlo, una forma. Acá, una forma. Otra forma, ¿ustedes qué hicieron? Igual la masa sobre volumen. Bien. Despejas volumen y tenés la masa, los 100 gramos que usamos, y abajo la densidad. Por ejemplo, ¿qué reemplazaron acá? ¿Calcularon la masa o el volumen? La masa, yo reemplacé la masa. Bien, perdón, 71 No, litros. 100 dividido el volumen. Ah, entonces calculaste el volumen. 100 gramos dividido. Claro. Entonces B Es igual a 100 gramos sobre 0,71. Y eso es lo que da, ¿no? Sí, eso es lo que nos dio 140,84 litros. Bien, y la tercera forma
reemplaza la masa, sería 0,71 gramos por litro, por, ¿cuánto da? Lo mismo que en la primera opción, profe. 50. Bueno, 3 formas de refutar esta hipótesis que nos plantea el ítem. ¿Sí, Agustín? Sí, profe, perfecto. Estaba bien. Bueno, vamos al 6. El 6 nos dice que se extraen 2,83 metros cúbicos de aire. No sé quién consultaba por en el chat. Estaban consultando. Está bien lo que dice. Pero Berenice. no entendí el punto en sí, así que no. Si me lo podría explicar. Bueno, acá la idea, ¿sí? Porque saco gas de un recipiente y lo paso a otro con otras características, ¿verdad? ¿No? Es pregunta respecto de eso. ¿Cuál es la presión del aire residual? Si residual, ¿qué significa aire residual? No sirve. Lo que queda, claro, lo que queda capaz que sirve, no sé, pero no es lo que queda, ¿sí? Lo que queda en el primer tanque. Utilizar esa... Lo voy a minimizar el chat, porque si no se me está todo. Quiero ver si puedo acá. Esto después se me va a borrar, pero bueno, no importa. Entonces, lo que nos dice es que tenemos un tanque, ¿no? ¿Sí? Entonces, de este tanque del A, vamos a llamarlo A y B, están conectados acá por un robinete, una canillita que se abre y se cierra, ¿sí? Entonces, del tanque A se sacan 2,83 metros cúbicos de aire que están medidos a 2 atmósferas y 32 grados centígrados. De un tanque que tiene y que inicialmente se encuentra a 7 atmósferas de presión y 60 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, las características de la son a 1,42, el volumen es 1,42 metros cúbicos, está a una presión de 7 atmósferas y a 60 grados centígrados. ¿Sí? ¿Estamos bien, Berenice? Entonces, en un momento determinado, abrimos este robinete y parte de este gas pasa al tanque B. El tanque B no está en escala, nos dice que está. ¿Por qué asumo que el tanque B tiene este volumen? ¿Por qué? Les pregunto a ustedes. Ocupa todo el recipiente. Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces yo puedo asumir que el tanque B tiene este volumen, ¿sí? Y tiene esta presión y está a 32 grados centígrados, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, esto es cómo yo pienso el ejercicio desde el bajo. Entonces, estoy en una situación A que tiene este volumen, esta presión, 60 grados centígrados. Abro en algún momento este robinete y pasa un poco de gas al tanque B. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es la presión del aire residual? Residual significa la que quedó, es clave ese concepto, la que quedó ¿dónde? En el tanque A. ¿Sí? Si la temperatura, perdón, si la temperatura ha caído a 54 grados centígrados después de la extracción.
Entonces, nosotros sabemos que esta sería la temperatura inicial del tanque A, ¿sí? No puedo ir para abajo. Lo voy a poner un poquito acá arriba. ¿Y la temperatura final cuál es? 54 grados centígrados, ¿no? ¿Sí, Berenice? ¿Cómo lo ves a esto? ¿No sería que cayeron 54 grados centígrados? Dice, ha caído a 54 grados centígrados. Ah, sí, sí, sí. Esa A hace la diferencia. No, no he visto la A. Sí, yo no había ¿Sí? entendido que se pasaba a otro recipiente. Por eso se me habían Está bien confundido lo que las cosas. pensaste. A No, este no, recipiente. no pensé que había otro recipiente donde se pasaba el gas. Yo Ah, pensé bueno. que se extraían y no sé, si iba al vacío. O una cosa así. Se iba a cualquier lado. Lo que pasa es que si Sí. se va al espacio exterior no podés calcular, no podés pensar en un volumen de aire. Tiene que estar Sí. contenido en algún lado. Está bien. ¿Sí? No, ahí se queda más claro. Gracias. ¿Te lo dejo entonces? ¿Seguís vos? Sí, sí, sí. Perfecto, bueno. Si tienen alguna duda después. Hola, buen consulten. día. Hola, Dina, ¿cómo andás? Bien, bien, ahí preguntaba si se estaba grabando. Y justo te acordás que No. vos habías filmado el video y ayer habilitamos el video. ¿Te acordás que lo había filmado un video explicando el ejercicio? No, ni me acordaba, Dina. Sí, sí, en la PEDCO está explicado en un video que vos hiciste. Así que ya con esto va a poder encararlo sola. Y eventualmente, por eso les decía que no estaba grabándose, porque igual estaba el video en la PEDCO, que ya ahora que funciona la PEDCO lo habilitamos. Para que lo vean. Y está explicado por vos también, así que la explicación es similar. Debe ser igual a esto. Claro. Bueno, a ver qué otras consultas está acá. La velocidad de difusión, ¿qué unidades tiene? Unidades de velocidad, Yanela. ¿Sí? Muchas veces nosotros lo que hacemos, digamos, diferente de lo que sería algo físico, lo que nosotros, en la unidad de velocidad que nosotros aplicamos en química para la ley de Graham es unidades de, por ejemplo, moles sobre segundo, concentración sobre segundo, ese tipo de unidades, ¿sí? Son equivalentes a las que ustedes usan en física, ¿sí? Metros sobre segundo, kilómetros sobre segundo, ¿sí? Pero bueno, esa sería. Bueno, acá admito Fausto y seguimos. Dejo de compartir. Ahí está. Bueno, Dina, ¿querés arrancar? No sé en qué quedaron el viernes. ¿Habían empezado con gases reales? No. No. Vamos a empezar hoy con gases reales. Recién lo fui a sacar a Toto en el ir y venir que entra y sale durante unas cuantas veces durante toda la clase. Es que pasa un perro y ladra, pasa una paloma y ladra. Y bueno. Así que bueno. Ahí arrancamos entonces. Espera un minuto que busco el archivo. ¿Había otra? No. Está bien, no. Vimos el 1 y el 6 entonces. Bueno. Entonces, comparto la pantalla, ¿sí? Dale, ahora pongo para grabar. Ahora vamos a ver entonces un poquito del comportamiento de los gases reales y después hacemos un intervalo y después empezamos con el taller de fuerzas. Me tenés que habilitar para... Ah, sí, perdón. Ahí está. Ahí. Entonces vamos a ver el comportamiento de los gases
Recording in reales. progress. Aquí tenemos una foto de alguien usando dióxido de carbono como gas de un matafuegos. Habíamos conversado ya que el dióxido de carbono se usaba como en los matafuegos, una porque al ser más denso que el aire, desplazaba al aire y con ello al oxígeno que hay en el aire, y al no ser comburente, sofocaba el fuego, ¿no? Entonces se extinguía, permitía que el fuego se extinguiera porque no podía continuar la combustión. Entonces, nosotros hasta ahora habíamos trabajado con gases ideales, que en realidad son gases hipotéticos que cumplen exactamente todos los postulados de la teoría cinética y la ley de los gases ideales, que habíamos visto en las clases anteriores, donde la presión por el volumen era igual al número de moles por la constante de los gases y la temperatura, y que eso se cumplía en cualquier condición. Los gases reales son gases que se desvían del comportamiento del gas ideal. Vamos a ver que hay en algunas situaciones que podemos decir que el gas se está comportando como gas ideal. Acá, si ustedes se fijan, dentro del tubo de gas, el gas está a muy alta presión y lejos va a estar de comportarse como un gas ideal. Después vamos a ver en qué estado, cuando veamos los diagramas de fase, en qué estado de agregación en realidad está el dióxido de carbono dentro del tubo, y cuando se lo libera al ambiente, que disminuye sensiblemente la presión, en esta situación empieza a tener un comportamiento más cercano al de un gas ideal. Los gases entonces reales muestran marcadas desviaciones del comportamiento ideal, y esa desviación va a depender de las condiciones tanto de presión y temperatura y del volumen en el que nos encontremos, como del tipo de gas del cual estemos considerando. Ahora vamos a ver en más detalle nuevamente los postulados de la teoría cinética con respecto a un gas ideal, pero de todos estos postulados, los que menos resisten el comportamiento de gas ideal son los que suponen que no existen fuerzas intermoleculares entre las partículas, y que aparte las mismas no tienen volumen propio. Si miramos acá, en este dibujo, en el dibujo A, las partículas ocupan un importante espacio del recipiente, pero hay un montón de espacio vacío. Al disminuir la presión, al aumentar la presión y disminuir el volumen, la cantidad de espacio vacío disminuye sensiblemente, y ya no podemos considerar en este tipo de casos que el espacio ocupado por las partículas sea despreciable. Repito, vamos a considerar el espacio, o sea, las partículas en sí, como se mueven en todo el recipiente, ocupan todo el espacio, pero hay un volumen propio, ¿sí?, que es el de las partículas en sí, que no tiene que ver con el recipiente, sino con el que ocupan la suma de todas las partículas. ¿Se entiende la diferencia entre el volumen del recipiente y el volumen propio de las partículas? Sí, profe. Sí. Bien. Bien. Es lo que antes tomábamos como despreciable, ¿no? Exacto. Antes lo tomábamos como si fueran puntuales, que fueran despreciables, como decís vos. Bien. Y el otro aspecto a tener en cuenta es el de las interacciones. Aquí tenemos un dibujo representando el movimiento de las partículas en un gas ideal, donde se mueven libremente sin interactuar entre ellas, y aquí tenemos, por ejemplo, el impacto de una partícula contra la pared del recipiente. En el gas real, cuando interactúan, por ejemplo, fuerzas de atracción, vemos que aquí están entonces, de alguna forma, estas otras partículas, ¿sí?, atrayendo a esta, y el impacto, es decir, la fuerza
con la que va a chocar contra la pared del recipiente va a ser menor, con lo cual, al aparecer fuerzas de atracción, la presión que van a ejercer los gases va a ser menor, ¿sí? ¿Alguien que lea? Efecto de las fuerzas de atracción intermoleculares sobre la presión que en un gas ejerce sobre las paredes de un recipiente. La molécula que está a punto de chocar con la pared experimenta fuerzas de atracción de moléculas cercanas y su impacto sobre la pared se reduce. Las fuerzas de atracción solo se vuelven significativas en condiciones de presión elevada cuando la distancia media entre las partículas es pequeña. Bien, muchas gracias. Entonces, cuando las presiones son bajas, las posibilidades de que haya una interacción entre las partículas es menor, entonces esto realmente es significativo cuando la presión es elevada. Entonces, para repasar, ¿sí? El modelo molecular que habla sobre los gases, que está postulado en la teoría cinética, con respecto a un gas ideal, dice que el gas está compuesto por moléculas separadas, que se mueven en línea recta, que chocan entre ellas y con las paredes del recipiente. Con respecto a un gas real, decimos lo mismo. El gas está compuesto por moléculas separadas, que se mueven en línea recta, que chocan entre ellas y con las paredes del recipiente. En el caso de un gas ideal, decimos que el volumen propio de las moléculas se considera despreciable frente al volumen del recipiente. Mientras que en el caso de un gas real, ese volumen propio de las moléculas ya no se considera despreciable frente al volumen del recipiente. En el gas ideal, vamos a decir que no se manifiestan las fuerzas intermoleculares, mientras que en el gas real sí se van a manifestar estas fuerzas intermoleculares. En el gas ideal, la energía cinética promedio va a ser proporcional a la temperatura absoluta. Habíamos visto la clase pasada unos gráficos que habíamos contado que se llamaban gaussianas y donde hablaba de la velocidad de las moléculas y de la energía de las moléculas en función de la temperatura. Y sacábamos de esos gráficos una energía cinética promedio y eso era proporcional a la temperatura absoluta, es decir, a la temperatura en grados Kelvin. Lo mismo para el gas real, el concepto es similar. ¿Alguien que lea? Yo leo, profe. Bien, gracias. Gases reales. De acuerdo a la teoría cinética, todos los gases se deberían comportar del mismo modo en iguales condiciones de presión, volumen, número de moles y temperatura, y cumplir con la ecuación general de estado, presión por volumen igual a N por RT. Sin embargo, experimentos llevados a cabo con gases en un gran rango de presiones y temperaturas muestran otra cosa. Los gases que se encuentran en la naturaleza o los fabricados por el hombre se comportan como gases ideales, a bajas presiones y altas temperaturas. La ley de los gases ideales es una ley límite y el modelo para un gas construido bajo los postulados de la teoría cinética solo representa el comportamiento del fluido en esas condiciones. Bien, muchas gracias. Eso es también lo que hablábamos cuando hicimos el taller de gases, que dijimos que fuera del rango donde se había medido, hacíamos líneas punteadas. ¿Se acuerdan? Porque ya había un momento que cuando, por ejemplo, disminuíamos mucho la temperatura o aumentábamos mucho la presión, ya el gas dejaba de comportarse como un gas ideal y aparte en algún momento pasábamos a tener un líquido. Entre que tenemos un gas y tenemos un líquido, tienen que haber aparecido interacciones entre las moléculas para generar un estado condensado, ¿sí? En ese interín el gas ya no se comporta como ideal, sino que se comporta como un gas real. Vamos a definir un factor que se llama factor de compresibilidad. Recién teníamos acá la expresión P, presión por volumen igual al número de moles por R por temperatura. Si pasamos de la constante de los gases y la temperatura dividiendo, vamos a definir un factor que se va a llamar de compresibilidad, que lo vamos a tomar como un índice del comportamiento ideal.
Si el número de moles es igual a 1 para un mol, entonces el factor de compresibilidad va a ser igual a 1. Entonces, en un gas ideal, para un mol de gas, el factor de compresibilidad será igual a 1. Para un gas no ideal, como quizás la presión medida sea diferente o el volumen ocupado sea diferente al esperado, este factor se va a ir desviando del valor de 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Acá tenemos entonces gráficos de este factor de compresibilidad, ¿sí? Z, ¿sí? En función de la presión. Y lo tenemos representado para distintos gases. Cuando era igual a 1, era el comportamiento de un gas ideal. Vamos a tratar de ver algunas cuestiones. Cuando la presión, aquí va aumentando la presión. ¿Qué pasa a presiones altas en este factor de compresibilidad? ¿Va aumentando? Exacto, va aumentando. Es decir, vieron que recién dijimos que a bajas presiones, es decir, en esta zona, ¿sí? Y a altas temperaturas se acercaba el gas al comportamiento de un gas ideal. Aquí está más cercano a 1 el comportamiento, pero cuando tenemos presiones altas se va alejando, ¿sí? Y en este caso tenemos factores mayores de 1. Aquí tenemos condiciones donde el factor es menor que 1. Ahora vamos a ver un poquito qué significa que este factor sea mayor que 1 o menor que 1. Por ahora lo que vemos es que a altas presiones se desvían, cuanto mayor es la presión, más se desvía de la idealidad, más se aleja, ven que a medida que va aumentando la presión más se aleja, y que por ejemplo, el nitrógeno se desvía más que el hidrógeno. ¿No es cierto? Acá está como más desviado, ¿sí? Entonces después les dice, si las fuerzas atractivas aumentan, el valor Z del factor de compresibilidad se hace más pequeño. Aquí tenemos el dióxido de carbono que se desvía más que el nitrógeno, pero tiene una desviación negativa. Y el hidrógeno es el que se desvía menos. Ahora vamos a seguir profundizando sobre esto. Acá tenemos para el mismo gas, para el nitrógeno recién, entonces esto lo veíamos en la anterior. Aquí había 3 gases distintos, nitrógeno, hidrógeno y dióxido de carbono. Mientras que acá tenemos el mismo gas a distintas temperaturas. ¿Qué podemos ver? Que a menor temperatura la curva es como más intensa, sería, y a mayor temperatura es más recta. Entonces se desvía menos del gas ideal. Perfecto. A mayor temperatura, la pendiente cada vez es menor, ¿sí? Y se va como acercando cada vez más al comportamiento del gas ideal. Mientras que a bajas temperaturas, cada vez se desvía más de ese comportamiento. Y a bajas presiones tenemos van apareciendo mínimos. Fíjense que a 50 grados, a 400, esta disminución no la observamos. Se observa a bajas temperaturas, a bajas presiones y a bajas temperaturas. Aquí tenemos de vuelta el comportamiento para distintos gases, ¿sí? Y el comportamiento para un mismo gas a diferentes temperaturas. A diferencia del otro, del anterior, bueno, aquí 400 grados centígrados serían unos 600 Kelvin, ¿no es cierto? Más o menos 673 Kelvin.
Aquí tenemos 400 Kelvin, cada vez se nota más marcado acá como a mayor temperatura se acerca más al comportamiento del gas ideal. Aquí nos cuenta que cuando este factor de compresibilidad es mayor que 1, es porque predominan el efecto de las fuerzas de repulsión intermoleculares, ¿sí? Y ello está también vinculado con el volumen propio de las moléculas, que al cada una ocupar un espacio va a haber una repulsión entre las partículas. Cuando el factor de compresibilidad es menor que 1 es porque predominan las fuerzas de atracción. Y veamos, si nos situamos en la presión esperada, ¿sí? Si el factor es menor que 1, la presión esperada, ¿sí?, con respecto al gas ideal es menor. ¿Me siguen? Sí, profe. Quiere decir que las partículas están ejerciendo menor presión que la que uno esperaría para un gas ideal. Cuando hay fuerzas atractivas entre las partículas, como habíamos visto en este esquema, ¿sí?, va a disminuir, las partículas van a atraerse unas con otras y va a disminuir la presión que van a ejercer las mismas sobre las paredes del recipiente. Entonces, cuando estos factores, ahora sí nos situamos nuevamente, son menores que 1, es porque hay fuerzas de atracción. Cuando son mayores que 1 es porque esa presión es mayor de la esperada, ¿sí? Y también podemos decir que esa presión puede ser mayor de la esperada porque el volumen en el que se encuentran es menor que el esperado, porque si las partículas están ocupando cierto volumen, van a terminar ejerciendo mayor presión, si el volumen de las partículas no es despreciable. ¿Se acuerdan que a menor volumen, mayor presión? ¿Se entiende? ¿Va de vuelta? Sí, entiendo. Sí, porfa, profe, como que me perdí un poquito porque... Sí, bueno, a repetir, por favor. Bien. El factor de compresibilidad igual a 1 nos está hablando del comportamiento de un gas ideal. Vemos que los gráficos que se obtienen experimentalmente, midiendo el comportamiento de los gases, se alejan de ese comportamiento ideal. Si las temperaturas son altas, cuanto mayor es la temperatura, más se acercan al comportamiento ideal. Pero en otras condiciones se van alejando. Y también depende ese alejamiento del comportamiento ideal del tipo de gas del cual se trate. Porque acá teníamos, por ejemplo, nitrógeno e hidrógeno a la misma temperatura, pero el comportamiento fue diferente de los dos gases. Entonces estábamos conversando que podría ser que ese factor de compresibilidad sea menor o sea mayor que 1. Cuando era menor que 1, estábamos diciendo de que de alguna forma la presión que estamos observando, ¿sí?, supongamos tenemos un recipiente cerrado, ¿sí?, entonces el volumen está determinado a una temperatura, la temperatura también está determinada. Si este factor es menor que 1, es porque la presión que estamos observando es menor que la esperada. Y estábamos diciendo que si esa presión es menor que la esperada, era porque las moléculas chocaban con menos fuerza sobre la pared del recipiente. Y esto en general se debe a que se sienten atraídas por otras moléculas que están en el recipiente. Entonces, por eso decíamos que cuando Z es menor que 1, domina el efecto de las atracciones intermoleculares. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, igual, en este caso, como el cuadro está en función de la presión, ¿no sería lo que varía el volumen? Sí, podríamos decir que en realidad está en función de la presión que se va midiendo. ¿Y qué presión se midió? La presión que se midió es menor
por ejemplo, a 200 atmósferas, ¿sí? Se mide la relación en ese volumen, o sea, en un dado volumen o una dada temperatura, se mide una presión de 200 atmósferas. Cuando se calcula este factor de compresibilidad, vemos que es bastante diferente a 1, por ejemplo, para el dióxido de carbono, para el hidrógeno se acerca un poco más, y en estas condiciones específicas para el nitrógeno está un poquito más cerca. Y, para el dióxido de carbono, este es para el dióxido de carbono, este es para el metano, este es para el nitrógeno y esta es para el hidrógeno. Creo que es más fácil pensarlo como que tenemos un gas en un recipiente de un volumen dado y tratar de entender qué pasa con la presión del gas. ¿Sí? Sí, está bien. Podríamos tener un pistón móvil y decir, ponemos tal presión, ¿qué volumen va a ocupar? Entonces, en este caso, podríamos decir que el volumen ocupado es menor que el esperado, para que el factor sea menor que 1, y podremos hacer la misma interpretación, pero es como, me parece que es más fácil interpretar a las moléculas chocando contra las paredes del recipiente y la presión que están ejerciendo. Claro, yo lo que pensé ahora lo interpreto como si vos a determinada presión, por ejemplo 200 atmósferas, entonces si la Z es menor a 0, significa que el volumen es más chica que el gas de arriba, que el Z es como 1, entonces que es ideal, parecido al ideal. Eso lo puedo interpretar así. Bueno, podríamos entonces, tomando lo que vos estás diciendo, tenemos, supongamos, un mol de gas de distintos gases. Los ponemos a una dada presión y a una dada temperatura y medimos qué volumen ocupan. Si tenemos un mol de cualquier gas a una dada presión y a una dada temperatura, todos los volúmenes tendrían que ser iguales. Y cuando vamos y nos fijamos, vemos que el volumen que está ocupando el dióxido de carbono es menor que el que está ocupando el metano, y esto es menor que el que está ocupando el nitrógeno, y a su vez es menor que el que está ocupando el hidrógeno. Y queremos tratar de entender por qué los volúmenes son todos distintos en vez de ser todos iguales. Ahí sigo con lo que vos estabas planteando. Sí, era eso. Entonces, si estamos ocupando para una dada presión un volumen menor, es porque las moléculas en realidad, si acá el volumen es mayor, pero en este caso que el volumen es menor, es porque en realidad las moléculas están golpeando con una fuerza menor las paredes del recipiente que si estuviesen en un comportamiento ideal. Y esa menor fuerza, o sea, que necesitamos un volumen más chico, es porque están atraídas entre ellas. ¿Está bien? Sí, profe, se entendió. Los demás ¿me siguen lo que vamos conversando? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, cuando el factor es mayor que 1, ¿sí? Volvamos al recipiente rígido. Si el factor es mayor que 1, es como que las moléculas están ejerciendo más presión que si estuviesen en un gas ideal. Entonces, de alguna forma uno podría decir que cuando se encuentran es como que se rechazarían, entonces van con más fuerza a golpear contra las paredes del recipiente. O visto, como estábamos conversando recién, si hay más presión que la esperada, es porque quizás el volumen disponible para moverse es más chico. Y ese volumen quizás para moverse es más chico porque como el espacio que ocupan las moléculas no es despreciable, en realidad el espacio para moverse
es más chico que el que si fueran puntuales. ¿Sí? Claro, como que al tener en cuenta el volumen de la partícula, se reduce el volumen real que tenemos adentro del recipiente. Exacto. ¿Se entiende lo que dijo el compañero? Sí, sí. Sí, entiendo. Bien. Entonces, como ya la ecuación de P por B igual a NRT no nos puede servir para este tipo de curvas porque se están alejando del comportamiento del gas ideal, aparecieron numerosos modelos para modelar esas curvas. Nosotros vamos a focalizarnos en uno, que es el de Van der Waals, pero sepan que hay muchos modelos y veamos. El científico entonces, Johannes Van der Waals, que ahora va a empezar a aparecer bastante, porque las fuerzas que vamos a ver después se llaman fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Estamos hablando del siglo XIX, es decir, del 1800 y algo, propuso la primera modificación a la ecuación general de estado para considerar los efectos principales que causan una desviación en el comportamiento ideal. En esta ecuación, fíjense, por un lado acá tenemos si fueran ideales. El número de moles por la constante, por la temperatura. Y entonces acá están las modificaciones que le hizo a la ecuación. A la presión le agregó un término que va sumando, ¿sí? Y al volumen le restó un término que va... le restó un término. Este lo llamó una corrección por las atracciones moleculares, es decir, que la presión que nosotros vamos a medir, en principio va a terminar siendo menor que la presión ideal, porque va a haber un factor de atracción que va a hacer que esta presión que estamos midiendo sea menor que la presión ideal, que lo que estábamos diciendo recién, que al atraerse las moléculas nos va a disminuir la fuerza con que las partículas van a chocar contra la pared del recipiente. Entonces, este término es una corrección por atracciones moleculares. Mientras que en el volumen, como recién decía el compañero, va a ser menor el real que el del recipiente, porque las moléculas van a estar ocupando un espacio que ya no va a ser despreciable, vamos a considerar que ese volumen va... el volumen en el que se va a comportar el gas va a ser un poco menor que el del recipiente, ¿sí? Entonces, decimos que el parámetro B representa el efecto de las repulsiones y se lo asocia con el volumen de las moléculas, porque las fuerzas repulsivas evitan que una molécula ocupe el espacio ya ocupado por otra molécula. Entonces acá tenemos una corrección por las repulsiones y otra por las atracciones. Profe, ¿el parámetro A qué sería? El parámetro, fíjense, nosotros acá tenemos a una temperatura y un número de moles fijos, una relación que antes nosotros teníamos P por B igual a una constante. Y cuando vimos en el taller de gases había un montón de datos experimentales y cuando hacíamos la multiplicación nos daba siempre el mismo. Y después cuando hacíamos el gráfico nosotros podíamos modelar, decir que esa curva de puntos experimentales respondía a un modelo donde presión por volumen era igual a una constante. Uno cuando tiene datos experimentales trata de eso, ahora les voy a mostrar, fíjense, ahora vamos a analizar este gráfico, pero simplemente les quiero mostrar acá que vamos a ir variando las temperaturas, a temperaturas más bajas, las curvas se alejan del comportamiento ideal. Entonces, si se van a ir alejando del comportamiento ideal,
P por B igual constante no me va a ser un modelo que me va a servir para ajustar los valores experimentales que yo mido en esa curva. Entonces voy a necesitar otros modelos. Entonces voy probando distintos modelos que me puedan servir para modelar esa curva de datos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, lo que quiere decir modelar una curva de datos. Profe, a mí me quedó una duda con respecto a cuando chocan contra el recipiente. Cuando es un gas real, ¿es mayor o menor la fuerza con la que chocan? Cuando es un gas real, sí hay muchas atracciones entre las moléculas, la fuerza con la que van a chocar es menor. Ok. Claro, porque van a estar más cerca entre ellas, pero más lejos del borde del recipiente, ¿sería? Les va a costar más chocar, vamos a verlo acá. Claro, como las fuerzas entre las mismas son, como se atraen más, es como que va a haber menos movimiento entre ellas. ¿Entendés? Les va a costar más el chocarse entre sí. Entre sí y con las paredes. Fíjense, claro, fíjense que la flecha acá dibujada, ¿sí? Es más grande que la que está y más ancha que la que está dibujada acá, mostrando de que acá el choque, esto quisiera, y esta sombrita también es más grande. Aquí de alguna forma está tratando de mostrar que la fuerza con la que chocó esta partícula es mayor que con la que va a chocar esta partícula. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. Miren, justo porque vieron, cada uno de nosotros tiene otros trabajos, algunos, porque yo sé si trabaja en el Ministerio de Salud, Daniel da clases en escuelas secundarias, Patricia trabaja en biolixiviación, en investigación. Justo tengo acá de un trabajo que tengo que mirar para sacar algunos datos, pero como lo tengo acá, se los voy a mostrar para explicarle un poquito más el tema de lo que quiere decir un modelo. Esto es un trabajo sobre secado de frutos rojos. Pero, ¿ven estos gráficos donde los puntos, ¿sí? Los puntos son puntos experimentales y las curvas son modelados de distintas ecuaciones que ajusten a esos puntos experimentales. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, ven que acá están unidos, están hechos unidos tipo serrucho, como le decimos. Esto no está modelado, pero sí lo estaba en el gráfico anterior, y después acá en este trabajo tienen una parte, ven que aquí, aquí hay distintas cosas graficadas. Estos gráficos que están acá no están modelados, están unidos los puntos cada uno. Está acá en estos gráficos, cuando explican en el paper, van explicando el comportamiento en función, por ejemplo, la velocidad de secado en función de la humedad, pero no tratando de modelar, sino tratando de comparar las curvas que tienen distintos comportamientos. Pero hay otras, a ver si creo que aquí había unas. Ven, acá hay toda una tabla. Ven que dice ajuste de diferentes modelos para el secado de los blueberries. Hay un montón de modelos distintos, en general todos tienen algo exponencial, donde está hablando de la humedad y se fijan a ver, este R cuadrado muestra cuán bueno es el ajuste del modelo. Cuanto más se acerca uno el ajuste, ¿sí? Mejor es el modelo para explicar el comportamiento. Entonces, para los distintos modelos, fíjense que está la temperatura y la humedad, que es lo que uno relaciona.
la humedad y la temperatura. Y aparecen la letra A, acá una letra A, B, C. Cuando uno usa distintos modelos, después trata de decir, o sea, tratar de explicar qué significan esas letras, o sea, darle alguna explicación al modelo que está usando. Entonces, volvamos a los gases y a nuestra presentación sobre los gases. Para el comportamiento, para las curvas que ahora ya no van a ser P por B igual constante, se buscaron muchos modelos distintos. Nosotros les mostramos uno solo. Van der Waals vio que en muchos rangos de presión y temperatura y volumen, esta ecuación ajustaba bien. Y esta ecuación él encontró, así como vimos en el paper de recién, parámetros A, B, C, distintas cosas que se iban poniendo, él encontró que había un parámetro A y B, unos que sumaban y otros que restaban. Y les trató de dar alguna explicación. Entonces les dijo, estos tienen que ver con las atracciones moleculares, estos pueden tener que ver con el volumen que ocupan las moléculas y con las repulsiones. ¿Se entiende lo que significa modelar y ponerle valores e interpretar en función de esos ajustes las ecuaciones? Sí, es como tratar de modelar las ecuaciones y todos los cálculos para que representen mejor la realidad de cómo se comporta un gas. Claro. ¿Se entiende lo que dice el compañero? Sí, profe. Bueno, entonces nosotros de los numerosos modelos que existen, explicamos en el contexto de la asignatura que fue el primero, ¿sí? Entonces acá tenemos nuevamente escrita la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Y entonces ven que les dice que la presión, el volumen y la temperatura son los experimentales, son los medidos, ¿sí? Y en función de eso que se midió y se modeló, se sacaron distintas constantes. Y aquí hay constantes para distintos gases. Por ejemplo, miremos. ¿Cuál es el que tiene la constante B más chica en esa tabla? El hidrógeno. El hidrógeno. Claro, y eso es razonable porque el hidrógeno son 2 átomos de hidrógeno. La masa molar del hidrógeno es 2 gramos por mol. Con respecto, por ejemplo, al dióxido de carbono, que su masa molar relativa es 44, las moléculas de hidrógeno son muchísimo más chicas. Entonces, cuanto más chicas son las moléculas, es razonable pensar que el parámetro B va a ser más chiquito. ¿Sí? Sí, profe. Le hago una consulta. ¿El parámetro B se refiere a la cantidad de volumen que es excluido por cantidad de moléculas? Claro, por el volumen ocupado por las moléculas. Ah, bien, bien. ¿Se entiende lo que... ¿Tu nombre cuál es? Así. Fausto. ¿Se entiende lo que Fausto dice? Sí. Bien. El N representaría la cantidad de moléculas, en este caso, de moles de... Bien. Sí. Ahí entendí. Y estos valores A y B están determinados para N igual a 1, para un mol, ¿sí? Para la misma cantidad de moles, o sea, para el mismo N de todos estos gases, ¿sí? Donde, Claro. O sea, todo esto está determinado para un mol de gas, un mol de hidrógeno, un mol de nitrógeno. Claro, cosa de que si vos tenés 5 moles, multiplicás por eso y al volumen del recipiente le sacás lo que ocupa la partícula. Claro. Los moles de molécula. Bien. Claro, lo que ocupan los 5 moles de moléculas, los 4 lo que fuera. Perfecto. Bien. Entonces, aquí estamos viendo que las partículas de menor tamaño son las que van a tener el menor valor de B. Con respecto a, aquí tenemos que en la forma en que están ordenadas
las moléculas, el valor de A va increyendo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que las moléculas de hidrógeno van a tener menor atracción que las de nitrógeno, estas tienen menor atracción que las de metano, esta es menor que las de dióxido de carbono, y esta es menor que las de amoníaco. Sin embargo, por ejemplo, habíamos visto, acá vemos que las de metano o las de dióxido de carbono tienen mayores masas molares y ocupan mayor espacio que las de amoníaco. Aquí con las de amoníaco está pasando algo está pasando entonces, distinto, que no tiene que ver con esas masas de las moléculas, ¿sí? O el espacio que ocupan las moléculas. Hay unas fuerzas que empiezan a aparecer que son mayores que las que aparecen en las otras. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Sí, profe. Sí, sí. A ver, ahí se ve más grande. Ahí estamos mejor para mirar. Mientras que el volumen ocupado por las moléculas de amoníaco es menor que el ocupado por las de dióxido de carbono, sus fuerzas de atracción son mayores. Ahora, cuando veamos estas fuerzas, vamos a terminar de entender por qué este valor es mayor que este. ¿Sí? Vamos a ver con respecto al comportamiento de los gases reales, que vieron que les dije, estábamos diciendo que en algún momento pasan a estado líquido. Aquí tenemos para recordar el comportamiento del gas ideal, ¿sí? Que en este caso solamente se observa en esta línea gris, bueno, o bastante parecido en la gris, que es la temperatura 3, que ya podemos ir contando que la temperatura 3 va a ser mayor que todas las demás. Ahora vamos a tratar de entender cómo es que se licúan los gases y cómo es el comportamiento que tienen los gases cuando pasan de las sustancias del estado gaseoso al estado líquido. Vieron que cuando se comercializan, mismo por ejemplo en el encendedor, hay líquido. Está el gas en estado líquido, cuando abrimos el encendedor pasa a estado gaseoso. Hubo un proceso de licuefacción del gas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les doy un ratito para que traten de leer. Esto va a ser confuso. Yo le abro la puerta a Tuto, que está golpeando, y ahora lo miramos. Recording stopped. Bueno. Veamos. Recording in progress. Dicen, vamos bajando la temperatura, nos vamos a ubicar en este punto, a ver qué... En este punto, ¿estamos bien? A ver. Ah, ahí se dibujó. Ah, porque quedó en azul. Esperen que voy a cambiar el color. Ah, no sé, porque la vez pasada podía dibujar. Aquí mejor. Estamos en este punto entonces, ¿no?
¿sí? Dice, respecto a la parte horizontal de las curvas a bajas temperaturas, consideremos un recipiente de gas en un estado descrito en este punto. Entonces vamos a salir a partir de acá, ¿sí? Vamos a ir disminuyendo el volumen, desde el volumen 1 hasta el volumen 2, ¿sí? Fíjense, a medida que disminuimos el volumen, va a ir aumentando la presión. Entonces, disminuimos el volumen, aumentamos la presión, que eso es lo que ya hemos visto para los gases ideales. Cuando llegamos al volumen 2, ¿sí? ¿Qué pasa con la presión entre el volumen 2 y el volumen 3? Se mantiene constante. Se mantiene constante. Se mantiene constante. Entonces, se mantiene constante. Ubiquémonos, entonces tenemos el gas. Vamos disminuyendo el volumen, nosotros suponemos que la presión tiene que ir aumentando, como efectivamente sucede cuando pasamos del volumen 1 al volumen 2. Pero resulta que en esta situación el volumen va disminuyendo, pero la presión no va aumentando, se mantiene constante. ¿Y eso por qué? Porque el gas va pasando a estado líquido. Las partículas se fueron atrayendo y pasan a un estado condensado. Entonces, las moléculas que quedan en el estado gaseoso siguen ejerciendo siempre la misma presión. ¿Se entiende? Sí, profe. Aquí. Por eso se me va. No me queda. Bueno, entonces, a medida que disminuye el volumen, la presión aumenta lentamente a lo largo de la curva hasta alcanzar el volumen 2. Luego, la reducción del volumen desde 2 a 3 no produce cambio en la presión hasta alcanzar el volumen 3. ¿Por qué? Porque ya no tenemos gas, todo en estado gaseoso, sino que parte del gas se va transformando en líquido. Fíjense que aquí dice que tenemos líquido y vapor. Están en equilibrio el líquido y el vapor. Después, cuando pasamos del volumen 3 al volumen 4, acá, del volumen 3 al volumen 4, hay un aumento importante de la presión, ¿sí? Porque es el líquido que se está comprimiendo y al disminuir el volumen, y eso aumenta mucho la presión. Dicen, al pasar del volumen 2 al volumen 3, que era lo que estábamos conversando recién, cuando pasamos del volumen 2 al volumen 3, se forma cada vez más y más líquido. La presión permanece constante y es la presión de vapor, el equilibrio del líquido a una temperatura. En este caso, la temperatura 1, ¿sí? Y esta va a ser su presión de equilibrio. Cuando volvamos al tema de líquidos y presión de vapor de líquidos a distintas temperaturas, es como que estamos mirando al revés. Va a ser esa presión a la cual vamos a hacer referencia. Por ahora nos quedamos en que fuimos comprimiendo el volumen y el gas entonces pasa a estado líquido hasta que todo está en estado líquido. Entonces después, ya cuando aumentamos el volumen, la presión aumenta mucho, ¿sí? Dice, en el volumen 3 desaparecen las últimas trazas de gas, ¿sí? Desaparecen las últimas trazas de gas. Dice, las líneas de gran pendiente en el diagrama, estas son isotermas, porque estamos siempre a temperatura constante, a la temperatura 1, ¿sí? Son isotermas para el líquido. Fíjense que acá dice que tenemos gas,
acá que tenemos líquido y que en esta zona, que está debajo de esta curva toda punteada, tenemos líquido y vapor, o sea, líquido y gas. Después les cuenta. A temperaturas algo mayores, vamos a ver, dijimos que en este sentido aumentaba la temperatura, ¿sí? De hecho, a la temperatura 3, que es la mayor de todas estas, ya tenemos un comportamiento que parece más el de un gas ideal, porque en la temperatura 3, ¿aparece el líquido? No, no aparece. No. Es gas. Es siempre gas. Es decir, hay una temperatura que por más que comprimamos el gas, no va a aparecer líquido. Porque esto que está acá punteado, fíjense, todo esto que está acá punteado, fíjense la forma que tiene, ¿sí? Tiene un máximo, que está tocado por esto que se llama la temperatura crítica. Se llama isoterma porque vieron que dijimos que todas estas líneas eran de temperatura constante. Es una isoterma de la temperatura crítica. Cuando estemos a una temperatura mayor que esta temperatura crítica, ya no vamos a poder obtener líquido por más que comprimamos y comprimamos el gas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entiendo. Bien, entonces, a temperaturas algo mayores que la temperatura 1, como puede ser la temperatura 2, el comportamiento es casi el mismo. Fíjense que a la temperatura 2 tenemos un comportamiento similar. Pero el volumen de intervalos, que sería entre B2 y B3, que ahora sería entre este y este, cada vez es más chiquito. ¿Sí? Entonces, pero es menor el intervalo de volumen en el que se produce la condensación y aparte esto sucede a una mayor presión. Acá estamos a una presión mayor que la que teníamos acá. Entonces dice que cuando tenemos temperaturas aún más altas, esta meseta se reduce cada vez más y más hasta que llega a ser un punto. Este punto se llama temperatura crítica y presión crítica, es el punto crítico, ¿sí? Que después vamos a volver sobre este gráfico, lo vamos a ver de vuelta cuando veamos el estado líquido. Entonces, el punto crítico es una combinación de presión y temperatura crítica y presión crítica, característica para cada gas, a partir del cual, si la temperatura es mayor, nosotros ya no vamos a poder tener el estado líquido, ¿sí? Entonces dice, cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica, las isotermas se parecen más a las de un gas ideal y no aparece ninguna meseta ni tampoco aparece el líquido. ¿Se entiende el gráfico? Sí. Bien, aquí tenemos un ejemplo concreto para una sustancia, como es el dióxido de carbono, fíjense que el esquema del gráfico es el mismo, nada más que aquí ya las temperaturas tienen valores concretos, ¿sí? Y las presiones también tienen valores concretos. Podemos decir nosotros que para el dióxido de carbono sí vamos a tener una presión mayor que unas 73, 74 atmósferas, ¿sí? Y una temperatura mayor que 30,98 grados centígrados, nosotros ya no vamos a poder tener el dióxido de carbono en estado líquido, porque vamos a estar en condiciones superiores a las condiciones críticas. Es decir, esto de tener el dióxido de carbono líquido sucede a presiones altas, claro, sí, porque a presión atmosférica está en estado gaseoso, pero no tan altas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos?
Sí, profe. Sí. Bien, entonces a ver, voy a bajar un poquito la resolución de... para que se pueda leer. Dicen. Entonces acá la zona que está en blanco es la zona donde está el gas, la zona esta gris es la zona donde aparece el líquido, y la zona punteada, ¿sí?, es lo que se llama una región bifásica, donde están en equilibrio el líquido y el vapor. Y aquí les dan las condiciones de la temperatura crítica, ¿sí?, que las que mencionamos. Bueno, esto es lo que vamos a ver con respecto a gases reales. Ahora son casi las 10:30. Vamos a Recording stopped. hacer un pequeño intervalo hasta las 10:35, ¿sí? ¿Les parece? Sí, dale, Dina. 10:35 volvemos entonces. Y cuando volvamos vamos a empezar con el taller de fuerzas intermoleculares. No sé si pudieron bajarlo o quieren que les subamos el taller por el WhatsApp, porque la PEDCO ya está disponible. Ayer no tengo el link, está puesto ahí en el... A ver si puedo ponerlo ahora. No tengo el WhatsApp web. Si no está puesto en PEDCO, ¿no? ¿Lo habíamos puesto? Sí, ahí se lo doy. Espera un segundo. Ahí. Bueno, aprovecho para comentarles que el viernes vamos a tener la clase más temprano, ¿sí? A las 8:30. Yo ahora lo voy a poner en un mensaje de PEDCO. Así que la clase del viernes va a ser de 8:30 a 9:30, solo por este viernes, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguien que...? Está bien, profe. Ok. Y profe. Profe, ¿va a ser solo de consulta? Sí, consultas vamos a listo, hacer. perfecto. Sí. Mi hermano no viajó al final. Le cancelaron el vuelo. Uy, no me digas. Sí, pero yo voy a viajar igual. Porque ya quieren que viva a viajar. Y sí. Ya me están esperando. Es la tercera vez que se lo cancelan. Qué bajón. Sí, porque viste que hay problemas para viajar de un país a otro. Sí. No. Bueno. Ahí estamos entonces. Y están difíciles las cosas en Perú también. Por viste el nuevo gobierno. Está difícil. Y les va a ser difícil gobernar para mí. Sí, está difícil. Yo escuchaba también, no sé si alguno de ustedes chicos escuchó en la radio el tema de Brasil, que está difícil también. Mañana aparentemente es el Día de la Independencia y Bolsonaro convocó a marchas, bueno, va a haber marchas y contramarchas, que va a estar complicado también. O sea que los de ayer, profe. ¿Cómo? Nos suspendieron el partido ayer. Sí. Lo de ayer, bueno. Hermoso día y se suspende el partido. Otro tema, pero bueno, sí lo vi. Es que no es otro tema, es parte de... Totalmente, sí. No quería ahondar en realidad el tema. Yo algo leí, no terminé de entender las cuestiones políticas, pero hay también un montón, o sea, lo que termino de entender es que lo que pasó ayer con el partido no es independiente de las marchas que se están mencionando vos mañana. ¿Cómo están relacionados? No alcanzo a comprender bien toda la dinámica porque es otro país, y hay unas cuestiones de políticas internas que uno desconoce.
pero es más de lo mismo, en el mismo combo. Sí. Así que bueno. Bueno, volviendo a lo que nos convoca. Sí. Bueno, entonces comparto un segundito la pantalla para mostrarles el taller y después los dividimos en grupos como la vez pasada, ¿sí? Dale. Hoy somos casi 60, así que podemos hacer 10 grupos. Aleatorio va a ser esta vez. Sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve, Dina. ¿Querés que grabe esta parte o no? Bueno, pues sí, después seguimos cuando disputamos grabando un poquito más. Bueno, ahí va. Recording in progress. Bueno, vamos a trabajar ahora en grupos como la vez pasada en el taller de fuerzas intermoleculares. Recuerden que les habíamos dicho que a nosotros nos gustaban mucho los dibujos, los gráficos, así que en realidad casi todo lo que tiene que ver con este taller tiene que ver con hacer dibujos y tratar de interpretar un poco cómo se relacionan las moléculas y poder eso plasmarlo en algún tipo de representación gráfica. Hay unas cuantas actividades para hacer, ¿sí? Vayan avanzando, si alguna los traba un poco, bueno, nosotros vamos a ir por los grupos, nos llaman, y bueno, ven que es un montón de cosas que tienen que ver con dibujos. Y después hay un poco de información, y recién la clase que viene vamos a conversar sobre la parte teórica, pero a partir de haber comprendido todo lo que tiene que ver con estos dibujos. Bueno, dejemos de grabar, nos vamos a dividir en grupos y nosotros vamos a ir por los grupos y recuerden que nos pueden llamar. ¿Sí? Recording stopped. Dale, ahí los preparo. Somos 54. Vamos a 9 grupos. Nos juntamos a las 11:20, ¿te parece? Ok, dale. Y después, si no alcanzan a terminar, miramos lo que hicieron y después nos volvemos a dividir eventualmente. ¿Sí? Sí, dale.